Buenos días a todas y todos. Vamos ahora por el segundo video de esta asignatura. A partir de una pregunta que me lleva a cabo una de vuestras compañeras, voy a partir hablando hoy día respecto de un problema que aparece en la guía donde aparece este ejercicio. Muestra 5 figuras, ¿ya? A, B, C, D, E, que está formada por cuadriculados, y nos pide que determinemos cuál es el número total de cuadrados que hay en cada una. Se señala que en la primera figura hay un cuadrado, en la segunda figura hay, voy a cambiar el lápiz, se me había olvidado que estaba usando este otro. En la segunda figura hay 5 cuadrados. En la tercera figura hay 14 cuadrados. ¿Ya? 1, 5, 14. La pregunta que nos hace, ¿cuántas figuras hay en la figura siguiente? Esta era la figura A, la figura B, la figura C. Bueno, me dicen cuántos hay en la figura D y en la figura E. Bueno, el conteo puede ser mirando simplemente la figura. Por ejemplo, voy a hacer el conteo para la figura D. En primer lugar, decir que en esta figura hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16 cuadrados chicos. ¿Sí? Después hay 1, 2, 3 por 3, o sea, hay 9 cuadrados de esto, ¿no? De los 2 por 2. Después yo cuento 1, 2, 3 y 4 de estos cuadrados. O sea, sería 9, perdón, 16 más 9 más 4. Y finalmente hay un cuadrado grande, o sea, más 1. Eso me viene a dar en la figura D que hay 25, 30 cuadrados en la figura 4 o la figura D. Ya la figura E, sin duda, que resulta un poquito compleja. Pero observando la regularidad, por ejemplo, que pude apreciar en la figura D, puedo observar que en la figura donde hay 4 cuadraditos por lado, como esta, lo que se suma para saber cuántos cuadrados hay es 16 más 9 más 4 más 1. ¿Qué es eso? Estos números se les conoce con el nombre de números cuadrados. Los números cuadrados son aquellos números que se caracterizan porque son números naturales elevados al cuadrado. Este es 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, esto es 3 al cuadrado y esto es 4 al cuadrado. Por ejemplo, si yo fuera a la pregunta C, al cuadriculado C, ¿cuántos cuadrados hay en total? 14. Veamos si esto funciona. Este es un cuadrado de 3 por 3, por lo tanto la primera cantidad de cuadrados que habría sería 9. 3 por 3. Luego sería 4, o sea 2 por 2. Y luego sería 1, o sea 1 por 1. Y eso viene a dar como resultado 14. Fíjense la figura B. Es una figura de 2 por 2,
O sea, el primero sería 4 y el siguiente sería 1. ¿Cuántos cuadrados hay en total? 5. Maravilloso. O sea, ¿qué podría decir yo entonces de la figura E? La figura E, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados a lo largo y 5 cuadrados a lo ancho, será 5 al cuadrado, o sea, 25, más 4 al cuadrado, o sea, 16, más 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado, 4, más 1 al cuadrado, 1. 25 más 16 es 41, más 9 son 50, más 5 son 55. O sea que en esta figura hay 55 cuadrados. ¿Sí? En el cuadriculado del ajedrez, ¿qué característica tiene el cuadrado del ajedrez? El cuadrado del ajedrez se caracteriza porque tiene 8 cuadrados por lado. ¿Lo han observado? 8 cuadrados de largo por 8 cuadrados de ancho. Significa entonces que el cuadrado del ajedrez, si yo contara todos los cuadrados que hay en él, sería 8 al cuadrado, o sea, 8 por 8, más 7 al cuadrado, 7 por 7, o sea, 49, más 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 5 al cuadrado, 25, más 4 al cuadrado, 16, 3 al cuadrado, 2 al cuadrado, 1 al cuadrado. Tendremos que sumar entonces 64 más 49 más 36. Bueno, para que no vamos a cansar tanto, usemos la calculadora. 64 más 49 más 36 más 25 más 16, 9, 4, 1. En total, 204 cuadrados. El que no crea de que esto funciona, yo le recomiendo que se dé el trabajo de contar cuántos cuadrados se pueden formar, de acuerdo a lo que yo he ido señalando. Porque tengo que contar todos los cuadrados, ¿no? Tengo que contar los cuadrados de 1, los cuadrados de 2, los cuadrados de 3, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese sería el procedimiento. Debo contarles yo de que la verdad es que hay otros procedimientos que lamentablemente en este curso no lo vamos a ver, ¿no? Pero que nos podrían permitir determinar la cantidad de cuadrados que hay en el cuadriculado de 20 por 20, de 100 por 100, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no viene al caso que nos compliquemos la vida y por lo tanto la idea es que nosotros, o sea, lo que yo quiero pedirles que ustedes tengan la habilidad de desarrollar es la posibilidad de poder encontrarlo a través de este método, ¿no es cierto?, que es buscar regularidades. O sea, darnos cuenta, en este caso, de que las cantidades de cuadrados que habían en cada figura era la suma de números elevados al cuadrado, es descubrir una regularidad. O sea, darse cuenta de que 1 más 4 más 9 más 16 más 25 es la suma de los primeros 5 números naturales elevados al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, para el caso del ajedrez, como son 8, será la suma de los primeros 8 números naturales elevados al cuadrado. Si yo les dijera, determinemos cuántos cuadrados hay en un cuadriculado de 20 por 20, tendríamos que sumar los cuadrados de los primeros 20 números naturales. Ya sería mucho más complicado si yo le pidiera cuántos cuadrados hay en total en un cuadriculado de 500 por 500. Hacerlo, sumar los primeros cuadrados, los primeros 500 números
naturales elevados al cuadrado, evidentemente que sería una complicación, ¿no? Y por eso es que los matemáticos desarrollan una manera que es determinar una fórmula, que nosotros no lo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Una fórmula que me permita a mí conocer, ¿no es cierto?, cuántos cuadrados tiene un determinado cuadriculado. Pero con esto yo creo que queda más o menos claro. Quiero insistir en el trasfondo de esto, búsqueda de regularidades. Aprovecho un minuto de esta parte del video, porque este video nuevamente va a estar dividido en dos partes, de esta parte del video a señalar un par de cosas prácticas en nuestra clase. En primer lugar, es muy necesario que yo pueda mantener un mínimo de contacto con ustedes, y ustedes se han comunicado poco conmigo. Y los pocos que se comunican son, bueno, siempre los mismos. Eso me lleva a mí a pensar de que el resto o no está trabajando o tiene todo claro, que serían los dos extremos, ¿no? No está trabajando porque no entiende nada, o lo tiene todo clarito, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene completo el desarrollo de esto. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es insistir, por favor, que cuando están haciendo me van a enviar un correo electrónico, no olviden, por favor, de enviarme su nombre y carrera a la cual pertenecen, y curso incluso, dado que en la parte del asunto del correo, dado que ya se los expliqué, pero les reitero de nuevo, yo estoy haciéndole clase a 6 cursos, reúno en total del orden de los 180 estudiantes. Si me mandan correo a los 180 estudiantes, es re difícil que yo pueda saber cuáles son, o sea, de dónde me está hablando. De repente el alumno me dice, profesor, soy Rodrigo y tengo una duda respecto a la pregunta 2 de la guía. Y yo, para poder saber eso, tengo que saber de qué guía, pues si a todos les he subido guías. Y por lo tanto, yo necesito que ustedes se identifiquen más claramente. Ya estoy dándole vuelta a la posibilidad de que, no sé si la próxima semana, por eso me gustaría escuchar reacciones de ustedes también, ya llevar a cabo una primera actividad evaluativa, con nota. No va a ser una prueba. Yo les llamo actividad de taller. Se le llama actividad de taller a una actividad en la cual ustedes se juntan virtualmente en parejas y resuelven situaciones problemáticas que yo les subo de la misma manera como subo los apuntes o las presentaciones que estoy haciendo hasta ahora. Y me los tienen que devolver, ¿no es cierto?, para que yo pueda corregirlos y ponerles una primera nota. Los talleres, si ustedes han mirado la programación del curso, tienen una validez de un 10% de la nota del semestre. Van a haber 2 de estos talleres en el semestre y es una buena oportunidad para sacarse una buena nota, ¿ya? Bien, por ahora llegamos hasta aquí porque ya el YouTube no me permite más de 15 minutos y ya estoy en los 14 y tanto. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente video para seguir con matemáticas.